Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de José Hernández, que recientemente fue anunciado como nuevo jugador de La Equidad, equipo de la Primera División de Colombia. José, ¿cómo estás? Hola Mario, muchísimas gracias por recibirme en tu canal y bueno, muy bien, gracias. Me alegra mucho hablar contigo y sobre todo ahorita que se dio este movimiento tan importante para tu carrera. Pero antes de hablar de eso, de la actualidad, me gustaría hablar del pasado, de cómo comenzaste, de cómo te formaste, cómo se dio todo para que llegases a ser un futbolista profesional. Bueno, siempre jugué en mi colegio en el Santo Tomás de Aquino hasta los 13 años. A los 13 años di el salto al Caracas Fútbol Club. Fue un día muy atípico porque mi mamá no quería que yo me mudara a la cuota 905. Entonces, entre Felipe Valentiner, su directiva, y en ese entonces Rolando Bello, que era el que iba a agarrar esa sub-14 donde estuvimos jugadores como Daniel Sayomo, Soteldo, que ayer hizo un grandísimo partido, Correcto. Ronaldo Lucena, Ronaldo Peña, todos llegamos en el mismo instante, entonces bueno, a mi mamá le dicen que me lleve el lunes a las 7 de la mañana al club, que no era nada seguro de que yo me fuera para allá, solo que me Claro. fuera a presentar, a ver cómo eran las instalaciones del equipo. Llego ese día lunes y bueno, me recibe, en ese momento estaba Seferino llegando al club, que fue en esa estrella que se le ganó a Táchira, 4-1 Claro. en Pueblo Nuevo. Entonces me recibe Sichero, me recibe el Pájaro Vera, me recibe José Manuel Rey, Darío Figueroa, Puros todos esos, referentes. sí, todos esos grandes nombres que hoy ya no visten no juegan fútbol, pero que en ese momento jugaban muchísimo en la selección nacional y eran referentes en el torneo nacional. Entonces, después que salí de ahí, le dije, mamá, yo quiero jugar acá. Y bueno, desde los 13 hasta los 16 años que pude debutar con Zaragoza en esa famosa fecha 7 contra La Guaira, que ganamos 4-1, que Alberto Peñaranda nos hizo ese famoso gol que le dio el Claro. salto a Europa. Ronaldo Peña también anotó un gol en ese partido y muchos de los debutantes. Tú fuiste titular, pero saliste sustituido. Cuéntanos un poquito cómo fue toda esa situación y cómo te sentiste a pesar de los acontecimientos de la fecha de tener tu primera oportunidad de jugar un partido en la Liga Venezolana. Bueno, me acuerdo que yo estaba en mi casa tranquilo y en ese entonces nos escriben que los jugadores del primer equipo no iban a jugar, que se iba a jugar con puros juveniles. Arman un equipo de 18 jugadores contando los juveniles que en ese momento eran Jeffrey Vargas y creo que era Bambán, Luis Bambán el que jugaba Jiménez, ahorita ajá, sí, que claro. jugaba de medio. Arman Sí. un equipo con nosotros, con ellos dos más todo el segundo equipo y las categorías menores, armar el mayor 11 y los 18 más competitivos que tenía el club. Y bueno, Eduardo Zaragoza se sentó a hablar conmigo, me dijo que iba a jugar de medio extremo, pero cerrado, que en ese momento lo hacía Félix Cáceres, Claro. que lo vi un poquito cómo jugaba él, miré e intenté parecerme a lo que él hacía y salió un gran partido. ¿Y ese partido saliste por decisión técnica o tuviste alguna molestia? Porque recuerdo que el cambio fue No, relativamente rápido. sí, fue por mí al minuto 61, me acuerdo. Ninguna molestia, Ah, solo ok. que él quiso hacer un cambio, metió a Carpio, me acuerdo, que no, que era tremendo jugador y de los referentes del filial, y bueno, se pudo mantener el resultado. Y después de eso pasó un tiempo importante para que volvieses a tener minutos con el primer equipo, casi 2 años. Cuéntanos cómo fue ese momento para ti de debutaste, pero después tuviste que esperar nuevamente por otra oportunidad. Bueno, esa historia no la sabe mucha gente. Ok, Después en quinto año de mi colegio intentaron secuestrarme. ok. Entonces mi mamá y mi papá se sentaron conmigo después de ese acontecimiento porque nunca había tenido una pistola en mi cabeza. Eso fue después de tu debut. Sí, ya Ok, cuando yo tenía 16, 17 que me estaba recién graduando del colegio. ok. Y bueno, ellos se sentaron y me dijeron que había muchos motivos para que yo fuese jugador profesional, pero que me fuera por otra rama, que fuéramos por una beca en Estados Unidos, que había todas las posibilidades
por lo que yo hacía en el fútbol y por haber jugado un Mundial Sub-17. Entonces había muchas universidades que por qué no nos preparábamos para el SAT y el TOEFL, y me iba a estudiar allá, y luego cuando me graduara estaba el draft que pasaba directo a la MLS. Decidí prepararme para el TOEFL y el SAT y los pasé. En ese momento Juan Guerra me estaba ayudando con la beca, ya estaba Claro. todo listo para irme. Estábamos entre USF, Memphis o UCLA, ya todo estaba listo, ya había pasado mis exámenes, y en eso, bueno, recibo una llamada de Joseph Cañas y Dudamel y Rafa, que me dicen que me acerque al Olímpico el domingo, porque ellos jugaban contra La Guaira la final de vuelta de Copa Venezuela, Ok. 2015. Yo sin ningún compromiso voy al estadio porque yo no sabía la noticia que le iba a agarrar la selección sub-20, y me muestra después que ellos pierden la final. Yo digo, no deben querer hablar conmigo, deben estar molestos. Pasaron como 45 minutos y me bajan al camerino del Olímpico. Me mostraron el proyecto, me dijeron que iban a agarrar la selección sub-20, que ellos querían contar conmigo porque ya yo había estado en el proceso sub-17, y yo le explico, Rafa, me pasó esto, le conté. Me dijo, bueno, tenemos hasta diciembre que tú te vayas para que tú tomes una decisión. Yo vi el proyecto, obviamente vi los 30, 40, 50 jugadores que tenían Para los para módulos y armar el todo. equipo, y yo dije, wow, puedo convertirme en el único venezolano que ha jugado 2 mundiales. Obviamente lo tenía en mi cabeza, pero a la vez tenía a mis padres del otro lado, porque cuando yo llego a casa, les comento, se emocionan mucho, pero me dicen, Rafa te da garantía. Yo le digo, no, mamá, yo me tengo que ganar mi puesto en estos 2 años, porque el suramericano fue en 2017 y esto sucedió en 2015. Claro. Quedó ahí. Después veo que en los primeros módulos pasa el primero, el segundo, el tercer módulo, y me llaman al cuarto en Margarita. Voy para allá, veo a mis compañeros, veo el talento que había, impresionante. Regreso el jueves a mi casa, y ahí ya empezaba a que mi cabeza quería quedarse, no quería irse a la beca. Ya había decidido por ir a USF. El técnico me venía a buscar y todo a Venezuela. Me recuerdo que era el 6 o 5 de enero. Ya ahí estábamos a principios de diciembre. En eso Ok. toco un módulo largo en EcoWild en Mérida, y ya había que empezar a tomar una decisión. Estaba a la mitad del módulo y Dudamel, Joseph se sientan conmigo otra vez y me dicen, ¿qué decisión tomaste? Porque tienes el viaje montado y sabemos que tú te vas. Yo le digo, Rafa, si me voy, ¿puedes contar conmigo? Me dice, no, porque no sé si sabes que el torneo universitario solo dura de agosto a diciembre. Claro, claro. Entonces, en 2 años que compita de agosto a diciembre no sirve. Entonces llamé a mis papás, y mi papá se puso furioso. eh, Querían que pensaban que si Rafa me había metido algo en la cabeza, y yo le decía, no, papá, no, mamá, es que puedo conseguir esto, el equipo que tenemos, pero no hay garantía si te pasa algo. Yo le dije, bueno, yo voy a reunirme con Rafa y le voy a decir que si yo logro conseguir un gran contrato, un gran agente, porque en ese momento también ya había dejado a Pablo Martínez, que era mi agente en ese momento. Claro. Y después fue La que llegaste posibilidad. con Sebastián. Sí, que yo no quería, yo debía no dejar el fútbol, porque perder 4 años en universidades, porque él vivía en Miami, él conocía las historias de muchos venezolanos que se perdían y muchos jugadores. Sí. Entonces, bueno, conseguí que Caracas hiciera un buen contrato conmigo y conseguí a Sebastián. Decidí quedarme. Mi papá y mi mamá no estaban felices, pero a la vez mi mamá lloraba y decía que estaba conmigo, pero mi papá no. Y en eso llego a Venezuela y me da apendicitis el día que firmé con Caracas. Y pasé todo ese diciembre hospitalizado, 24 y 31 de diciembre. Y después, bueno, recibí a Tony Franco, que fue el primero que me dio esa confianza para que me afianzara en el torneo profesional, a pesar que estaba Ruber. Y él me decía, bueno, cuando Ruber se vaya a la selección y vas a disputar tus minutos de lateral, y si no te voy a colocar un poquito más arriba. Acepté, me empecé a consolidar, y ahí empezó toda la historia del fútbol profesional.
¿Cuál crees que fue la clave para poco a poco irte asentando en el Caracas? Porque como ya habíamos mencionado, pasaron 2 años desde tu primer partido hasta el segundo, hablando de la Liga Venezolana, y después hubo una racha bastante importante en donde a Sí. veces eras titular y a veces entrabas de recambio. Y bueno, creo que fue confiar en mí, creer en mí, porque tenía de un lado a mi familia queriendo que me fuera y tenía del otro lado la posibilidad de hacer algo histórico para mí, para el fútbol venezolano. Y ahora tener la meta del Mundial de Mayores para hacer El el, triplete. el ciclo completo, sí, de Suramericano Mundial y ahora, bueno, me quedan 2 o 3 eliminatorias que ojalá acá en Equidad vuelva a retomar mi nivel y pueda ser otra vez convocado a la absoluta. Entonces creo que la base fue confiar en mí, creer en los que se preocupaban por mí, los que querían que de verdad cumpliera mi sueño, y así fue. ¿Cuál es el partido que más recuerdas con el Caracas? ¿Que sientes que tuviste una mejor actuación o en general que en plano grupal haya significado bastante ese partido? Yo creo que fue mi primer partido en la era con Noel, que fue después de haber perdido la final con Monagas. Solo teníamos 10 días para volver a empezar el clausura y ahí empezó ese semestre fantástico antes de ser vendido a la MLS. Me acuerdo que le ganamos 2-0 a ese Monagas campeón que 10 días antes perdimos la final con ellos. Ese fue un partido que ganaron 2-0 de local, ¿cierto? Gol de Belio de tiro libre y después en el segundo tiempo de Pernilla de cabeza. Ah, perfecto. Sí, era más o menos el que yo recordaba. Y ese fue Sí. justamente tu último semestre con el Antes de Caracas. ser Fue vendido, el sí. segundo semestre de 2017. Sí, ese fue el semestre que fui a la eliminatoria de Rusia, fui al Claro. amistoso con Irán en Holanda y después vino la venta a Atlanta. Y justamente para allá quiero ir. La venta a Atlanta United, tu primera experiencia en el fútbol extranjero, llegando a un equipo de la MLS que si bien era nuevo, pero sabemos lo que ha podido lograr en estos pocos años y con Joseph Martínez allí en el primer equipo. Cuéntanos un Sí. poquito cuáles fueron tus sensaciones al enterarte de que tenías la posibilidad de ir a un equipo de tal magnitud. Bueno, eso también es una linda historia porque yo soy una persona que se duerme muy temprano. A las 10 de la noche estoy dormido. Yo estoy dormido y empieza a sonar mi teléfono, pero yo dejo mi teléfono cargando media hora antes fuera de la cama y me Ok, olvido de él. Entonces, como a las 11:30, 11:45, mi mamá entra al cuarto y me dice, José, tienes como 16 llamadas perdidas de Sebastián. Yo no entendía. Me levanto, llamo a Sebas y le digo, Sebas, ¿qué pasó? Y me dice, chamo, ¿por qué no me atiende? Yo le dije, son las 11:30, ya tenía una hora y media durmiendo. No, te quiere Atlanta, está todo listo con Atlanta. Habían rumores ya hace 10 días, pero yo no sabía que ¿qué en tan noviembre concreto se era? podía. Sí, entonces está listo. Llámate a Noel a las 11:30 de la noche y le dices que tú mañana no puedes ir a entrenar, que tienes que ir a Valencia a firmar todo para después salir a las pruebas médicas. Y yo le digo, ya va. ¿Tú quieres que yo llame a Noel a las 11:30 de la noche? Le mandé un mensaje a su asistente, a Mauricio Lázaro, y le preguntó, Claro. Mauri, ¿está despierto Chita? Y me dice, repícale. Lo llamo, lo atiendo, él me atiende y me dice, dale tranquilo, falta y preséntate cuando puedas. Y en eso le tranco, le digo, fantástico. Después se habló con Philip la mañana siguiente, Claro. antes de que yo saliera a Valencia, y terminamos hablando como 3 o 4 horas perfectamente, porque obviamente la oferta que había llegado a Caracas era muy inferior a lo que Caracas quería por mí, por lo que yo había hecho en el Mundial. Claro. Entonces, sí, pero yo le decía a Philip, es mi oportunidad, está el Tata Martino, está Joseph, el Atlanta, está Miguel Almirón, Atlanta está armando un equipo campeón, tienen un estadio de 80.000 personas, la MLS está cambiando, siento que es mi oportunidad y ya tengo casi 7 años en el club. Me dice, tienes razón, vete tranquilo, fui para allá y firmamos todo. A la semana siguiente me toca irme a hacer las pruebas médicas y el día antes de irme, que Sebas me acompañaba, se le muere el papá Sebas, que en paz descanse. Ok. Y yo entro un poquito en frustración porque Sebas me llama y me dice, José, te toca viajar solo. Y bueno, me toca viajar, te entiendo, porque obviamente es tu Claro. papá, no hay problema,
Sebas hizo buena gestión porque hizo que me recibieran esos 3 días en todo momento. Estaba bien cuidado por un tocayo de él que él tiene en Atlanta que se llama Sebastián Ramos. Todo perfecto. Llego a Atlanta, me hago las pruebas médicas y cuando me están haciendo el examen del corazón me sale algo. Ah, ok. Y bien, en la noche me tocaba cenar con Carlos Bocanegra y Paul McDougall, que ahorita es el vicepresidente de Inter Miami, creo que va a volver a Atlanta este año. Ok. Y me dicen, José, te toca quedarte un día más porque hay que repetir la prueba del corazón porque al parecer salió algo. Yo llego al hotel y llamo a Sebas y me dice, Sebas, y le digo, Sebas, ¿cuándo me anuncian? José, tiene que esperar a mañana porque las pruebas médicas no salieron bien. Llamo a mi mamá, les comento, a mis amigos, bueno, a mis 2 amigos que son los que yo le digo las cosas importantes solamente porque no Sí. me gusta comentar nada como lo de acá de Equidad hasta que ya tengo todo listo. Y empezamos a buscar en internet qué era lo que salía del corazón. Claro, ¿cuál era el diagnóstico? Sí, y mi amigo después de todo lo que buscamos era emocional y yo no sabía que era emocional y pasamos toda la noche sin dormir buscando en internet todo y a las 6 de la mañana me pasa buscando Manny, que es el asistente de Carlos Bocanegra y vamos a la clínica. Me meten ¿sabes? Que te tapan completo. Sí. Paso 3 horas, 2, 3 horas ahí con unos audífonos y yo inquieto. Nos vamos y como ya era diciembre, la clínica cerraba a las 12 y las pruebas la daban al día siguiente. Al día siguiente a las 9 de la mañana. Yo me voy a almorzar y me mandan mi pasaje, que es a las 7 de la mañana. Y yo le digo, llamo a mi mamá y le digo, voy a saber el resultado volando para Caracas. Me voy, paso la noche tranquilo, les pido que me enseñen el estadio para despejarme un poco, voy al estadio, en ese momento estaba puesto para fútbol americano porque ahí se jugaban Claro, la claro. final del college, que era entre Georgia State y Alabama, y que era un clásico. Entonces al día siguiente me voy, pero yo sin saber que si había pasado las pruebas médicas o no. Con la duda. Llego, sí, cuando llego a Miami a las 9:15, veo que tengo 300 WhatsApp, veo que tengo 500 Instagram, 100 Twitter, mi teléfono explotaba, tanto así que apenas llegué, caducó y la pila se acabó. Lo pongo a cargar, me prende y veo que ya me habían anunciado y yo, que ya habían pasado como 45 minutos que ya me habían anunciado. Y bueno, fui presentado en un avión, volando para Miami y regresando a la casa. Y ya con eso me imagino que descansaste por la duda. No, descansé, respiré, me escribieron, después hablé con Joseph para que me explicara un poco cómo era el club, todo. Claro. Y fue muy lindo. Ya cuando llegué en enero a Atlanta, me acuerdo, llegué el 15 de enero para empezar el 22. Empiezo a ver a mis compañeros de equipo y yo soy muy estadístico. Yo veo a quienes tengo al lado y veía que estaba Brad Cousin, 10 años en la Premier League, Michael Parkhurst, que ya se retiró, que era el capitán del equipo, 12, 13 años en Europa, jugué en Alemania, campeón de la MLS. Venía Darlington Nagbe, que era uno de los mejores contenciones de la MLS. Estaba Miguel Almirón, que lo quería ya toda Europa. Estaba Joseph, que a pesar de su lesión ya tenía Torino, John Boyce, mucha trayectoria. Los laterales izquierdos, que eran Greg Garza, ya jugó en Portugal, en México, en Tijuana. Y el joven Bello. Sí, Bello. Estaba Chris McCann también, y yo dije, wow, la competencia acá va a ser brava. Y aparte yo, siendo cupo extranjero, es mucho más complicado. Pasó un año atípico porque 2 días antes de comenzar el primer partido contra Houston, que perdimos 4-0, me lesioné. Pasé, Ah, pasé 3 meses afuera. Eran para 6 semanas, en eso Greg se lesiona el hombro, quise apresurar mi lesión para volver contra el AFC, un partido que ganamos 5-0, y bueno, volviendo al entreno, me volví a lesionar. recaíste. Fueron 6 semanas más, fueron casi 13 semanas para que volviera, entonces perdí de marzo hasta mayo.
Y bueno, ya en mayo me costó un poquito. Y en junio y julio me voy, que fue a los centroamericanos con Rafa, la sub-21, que perdimos la final con Colombia. Pero en mayo fue cuando más o menos comenzaste a ver acción con el Sí, filial, si no estoy mal. con el filial, sí. Con el filial jugué 3, 4 partidos y me fui a los centroamericanos. Me voy, hacemos ese gran torneo, pero hice algo mal. Pero para mí no está mal porque para mí la selección es lo más grande. Pero en ese mes a Bello le fue muy bien. Entonces llegué, Garza estaba lesionado, Macán estaba lesionado y obviamente el Tata, cuando un jugador está bien, lo sigue colocando. Claro. Me tocó esperar, pude debutar en la MLS, pude lograr, creo que fueron 16 o 17 convocatorias, a pesar de que creo que en 11 o 12 quedé 19, solo estuve 5 o 6 partidos en el banco y pude debutar contra Real Salt Lake, contra Sabarino. Partido ganaron 2-0. 2-0, sí. Siempre. Sí, que era, me recuerdo que la segunda o tercera pelota que toco pongo mano a mano a Joseph para que hiciera su gol 30 y se la pegó al Ok. portero. Y le dije, Nano, las has metido todas esta temporada y no vas a meter la que yo te doy. Me acuerdo. Entonces, Está sí. buena esa Y anécdota, después, no lo recordaba. sí, después, bueno, después de esos partidos fuimos a Toronto, que perdimos la Supporter Shield que la ganó el Red Bull de Cáceres. Y ya para los playoffs había vuelto Macán, había vuelto Garza y todo fue ya muy cuesta arriba. Entonces, obviamente lo gané todo con Atlanta, porque gané Campeones Cup, gané US Open Cup, gané conferencia, Todo. gané MLS, todo. Pero eh, creo que me quedó ese saborcito amargo porque después llegó Fran de Boer y no me tomó en cuenta, que fue el año más difícil que he tenido hasta ahora en mi corta carrera. Y bueno, logré este 2020 también saborcito amargo por la pandemia, por pasar 6 meses más sin jugar, porque no fueron 6 meses, para mí fueron 18, porque ya venía de 2019 sin jugar, porque era lo que me decía Rafa. Tus partidos en el filial para mí no cuentan, por el nivel que hay en el filial y por el nivel Claro. que yo puedo haber agarrado en MLS. Entonces, fueron 12 más 6, 18. Y cuando empecé a jugar con Atlético Venezuela, iba todo muy bien. Y antes de la pandemia me volví a lesionar contra Monagas, 2-2 en el Olímpico. Claro. Y de ahí agarró la pandemia, pero bueno. Llegó el torneo irregular de Valencia, especie de burbuja medio raro. Y Sí. obviamente, bueno, por los problemas que había en el equipo, habían de pandemia, habían de país. Torneo muy irregular a pesar de tener uno de los mejores equipos Sin del duda, torneo sin local. duda. Un torneo muy irregular para mí. Empecé, jugué el primer partido, después no jugué, votaron al técnico, llegó otro, me dio COVID, agarré nivel, terminé jugando los últimos 8 partidos, pero fue muy irregular. Y bueno, yo creo que he actuado tan bien y como me he preparado estos 2 años, que Dios me premia con este reto con Alexis, el técnico, que ojalá pueda estar aquí a la altura y recuperar mi nivel para ser otra vez llamado a la selección. Y bueno, estoy en el país donde se juega nuestro grupo de Copa América y ojalá También. pueda prepararme muy bien. Sí, Ojalá que sí. Pero regresando un poquito a la parte de la MLS, porque creo que es una sección en donde podemos sacarle mucho jugo. Cuéntanos también cómo fue el tema de la adaptación a un país nuevo, una cultura distinta. No sé qué tanto estabas con el idioma, con el inglés, y si eso te llegó a costar para el tema de trabajar con el equipo. sí, bueno, era primera vez que yo salía al exterior. No me costó cuando estaba el Tata, porque el Tata más los 8 suramericanos que habíamos en el club, todos se hacían en español y el Tata tenía su traductor en inglés. Ok, Obviamente yo me defendía en inglés, mi novia habla perfecto inglés, mi mamá se graduó en Wisconsin, entonces por ahí no excelente. había problema. Lo que sí me costó fue un poquito la adaptación, el clima. En Atlanta hace mucho frío, es un clima muy raro. Aparte, crecí muchísimo porque para mí terminé de desarrollarme como jugador en Atlanta por tener alrededor a ese tipo de jugadores, o sea, marcar todos los días de lunes a sábado a Joseph, a Miguel, que ahorita juega en el Newcastle, a Tito Villalba, que ya ganó la Libertadores y Suramericana, ahorita está en Libertad, marcar a todos ellos porque cuando se hacía fútbol titulares versus suplentes, marcar a Gressel, que para mí es el mejor winger de la MLS. Tremendo. Julián Gressel. Para mí él es el mejor.
y era el mejor del equipo porque era determinante. Era el mejor socio de Joseph junto con Miguel. Entonces estar con ellos día a día me hizo crecer muchísimo, Y que muchísimo. ese creo que ahora está en DC United, En ¿no? DC, en DC con Claro, Junior, sí. claro, claro. Entonces me hizo crecer muchísimo. A pesar de ese bache con Fran de Boer, que también para mí es un fantástico, fantástico técnico, porque tengo una anécdota de él que él se metía en los rondos con nosotros siempre Sí, y él nunca la perdía. Y yo decía, wow. Pero después tú dices, jugó en el Barcelona, la trayectoria impecable. famosísimo con Holanda, histórico, y tú dices, bah, si él juega en el Barcelona y hace eso en el Rondo, o sea, nadie puede perder la pelota porque se la tirabas en cualquier parte y resolvía, como hacen los jugadores del Barça, que son súper dotados técnicamente. Sin duda. Entonces, bueno, he tenido la dicha de tener grandes técnicos que cada quien me ha enseñado a pesar bueno, de los grandes baches que he tenido en mi carrera. Te impactó la MLS como estructura? Sabiendo que es una liga que ha crecido mucho en los últimos años y que creo que se le ha menospreciado, pero yo pienso que en estos últimos años se le está dando el valor que realmente merece. Y yo siempre lo he dicho, cuando el americano se propone algo, lo logra. Para mí, en esos 6 años, bueno, ya 5, en esos 5 años que le quedan antes de recibir el Mundial, se va a convertir en una liga top. Creo que el americano se está proponiendo llegar en lo más alto posible a recibir ese Mundial de 2026. Entonces, para mí, en pocos años se va a convertir como la Liga Mexicana porque la MLS el único problema que tiene es lo del salary cap, que solo permite 3 DPs. Entonces, para mí en 1 o 2 años eso lo van a quitar y va a ser libre de salarios. Y al ser libre de salarios le van a poder competir a la MX en Conca Champions, que es lo que le La falta. deuda pendiente, quizás. Sí, tal cual. En el último año que estuviste en el filial del Atlanta, estoy casi seguro que jugaste una gran cantidad de partidos en otra posición, jugando en una Sí. especie de interior, volante de primera línea. Cuéntanos un poquito En un interno. cómo fue la situación que te llevó a jugar allí y cómo te sentiste. Bueno, cuando llegó el 2019, Stephen Glass era el técnico del filial y él fue jugador del Newcastle también y del Aberdeen y de varios equipos en O sea, Escocia. Él me dice, José, por tu capacidad técnica y por tu nivel de pensar, tú te pierdes mucho jugando de lateral izquierdo. Yo le decía, no, si mira el mundial que hice, mira lo que yo he logrado, tal. Aparte en la selección, yo quiero jugar de lateral izquierdo porque de 5 viene Yangel, viene Junior, viene Tomás, ahorita Cristian Cáceres, está Renzo Zambrano en ese momento. Ya, todavía no estaba el Brujo Martínez, que para mí impecable lo que él totalmente. hizo con Filadelfia, porque Filadelfia para mí era un equipo regular y él lo convirtió en pelear los puestos de playoff por su capacidad que tiene en el medio junto a Bedoya. Y él me dice, no, tú tienes que jugar en el medio. Y yo le digo, en el medio. Y me dice, sí, haz lo que te digo y te vas a convertir en un gran jugador, porque vas a ser polivalente y vas a poder darle más opciones a los técnicos, porque por tu capacidad física, que no eres muy robusto, eh, capaz hay algunos extremos que por ahí los técnicos no te quieren poner porque saben que por el nivel físico no vas a poder con un extremo de tanto, por decir, corpulencia. Claro. Pues, haz lo que yo te digo. Pasó el año y me convertí en un grandísimo jugador del USL, jugando de volante interno. Y ahora le agradezco a él porque acá en Equidad también me han probado en esa posición y Alexis me dice que Oh, ok. también lo puedo jugar. Entonces me convirtió en jugador polivalente. Puedo jugar de lateral, puedo jugar en la línea si quieres 5 atrás de carrilero, puedo jugar de interno. Entonces me hace un jugador más vistoso y se lo agradezco muchísimo a él sin duda alguna. ¿Qué tan bueno fue y qué tanto te ayudó también el tema de tener a Joseph Martínez en el primer equipo y no siendo un jugador normal, sino siendo prácticamente la estrella del equipo? Y el enano está tocado, yo le decía, porque él es muy ambicioso, pero ambicioso en el buen sentido de la palabra. Yo lo veía como él se entrena, se molesta mucho cuando erra un gol. Muchos me preguntan qué hace él y yo le digo, nada, se entrena al máximo. Ahorita lo veo haciendo boxeo, cosas, porque él siempre quiere más. Entonces
si tú en un entrenamiento de las 10 que tienes metes 10, obviamente cuando estás en el partido tienes 34 fechas, puedes llegar a esos números que él, y aparte con la ambición que él tiene, se le hace todo mucho más fácil porque cree en él y está donde tiene que estar cuando recibe la pelota. Después de que finalizó ese segundo año con Atlanta United y regresaste, como comentaste, al fútbol venezolano, otra vez en Caracas, pero con otro equipo, Atlético Venezuela. Obviamente, quizás la situación de no tener más convocatorias con el primer equipo, no tener quizás el ritmo de competencia que te hubiese gustado, me imagino que fueron algunos de los motivos que te llevaron a regresar a Venezuela. ¿Tuviste también otras opciones en el extranjero o solamente primó la del Atlético? Sí, se estaba manejando México, se estaba manejando acá en Colombia, pero obviamente al tener 12 meses yo lo que quería era minutos porque quería volver a ser feliz haciendo lo que me gusta. Entonces me lo tomé con mucha calma, me fui en noviembre para Venezuela, lo pasé con mi familia porque el 2019 fue muy difícil. Claro. Me lo tomé con calma y bueno, llegué y ahí también estaba la selección sub-23, pero que bueno, al final decidí no jugar ese torneo, ese preolímpico, por razones personales y bueno, pues le dije a Leto que quería llegar a mi club desde el primer día por lo que me había pasado el 2019 y así no perder una pretemporada y que no me pasara lo mismo que me pasó por irme a los centroamericanos. Se tocó lo de Caracas porque Caracas es mi casa, pero en ese momento estaba Bernardo Añor en su mejor nivel, entonces obviamente podía ir a Caracas porque Felipe es un gran amigo mío, pero no garantizar los minutos y podía correr el riesgo de que me pasara lo que me pasó en Atlanta y no me podía dar ese lujo. Entonces le dije, Philip, ¿me permites negociar con otro club? Y él me dijo, sin duda alguna. Yo sí le prometí a él que yo nunca iba a jugar con Táchira. Eso sí, yo se lo dije porque, bueno, le soy fiel al Caracas y amo al Caracas y los pocos que me han visto saben que es así. Y bueno, como dice Philip, Fernando y tú son los jugadores que más aman a mi equipo. Y hoy en día, a pesar de que vestí otros colores, el sentimiento es el mismo. A los días llegó, fui ofrecido a los clubes de Caracas porque sí le pedí a David, mi agente, que me mantuviese en la capital por lo que me pasó en 2019 y porque necesitaba ese oxígeno de mi familia, de mi novia. Claro. Y se tocó el punto Atlético Venezuela y La Guaira, pero Atlético Venezuela, Rubén y Braulio fueron los que se mostraron con la iniciativa y yo dije, allá es, están armando un equipo de nivel, volvió Eder de Colombia, de Junior, fichó a Grendi, fichó a La Pulga, Cookie hizo grandes Martins. Cookie, claro que ya yo había jugado con Cookie en 2017, Exacto. a pesar de que venía de su lesión de rodilla, eres un gran jugador. Armó un Livingston equipo también, un gran de 5. Livingston que yo no lo conocía, pero lo vi algunos partidos con Mineros y wow, bravo. Entonces yo dije, vamos allá, se va a hacer un buen torneo. Fui allá, me preparé perfecto, la pretemporada fue en Argentina que fue magnífica, Claro, claro, verdad. volvimos a gran nivel y empezó ese torneo grandioso que fue ese arranque maravilloso que tuvimos. Y bueno, llegó la pandemia, pasaron esos 6 meses y después ya es historia el torneo irregular que tuvimos. ¿Qué crees que le pasó factura a Atlético Venezuela para que, hablando de esa nómina tan buena, fichajes increíbles, parecía que todo está organizado a tener un torneo que la verdad es que dejó mucho que desear, quedando entre las últimas posiciones de la tabla? Y hablar de eso ahorita llevaría problemas. Yo creo que fue parte de la directiva, parte de los cuerpos técnicos, Okay. parte de los jugadores. Obviamente, para mí, la mayor culpa la tenemos los jugadores porque con la nómina que teníamos, mínimo debimos haber clasificado a una competencia internacional. Claro, después están los problemas de directiva con jugadores, problemas de cuerpo técnico con jugadores, problemas de entre los tres, y eso va creando un ambiente tedioso que al final el fútbol, el mismo deporte, te lo termina cobrando, porque tú ves los partidos nuestros y hay goles que son increíbles, los que nos hacen y los que fallamos, porque ocasiones tuvimos, y tú veías Eder en su mejor nivel, La Pulga en su mejor nivel, no erran esos goles. Igual nosotros los cuatro de atrás
A mi mejor nivel yo no fallo, Grendi a su mejor nivel no falla, Morguillo a su mejor nivel no falla, Ismael Páez, que es tremendo lateral derecho, a su mejor nivel no falla, Lima, que es un gran portero, a su mejor nivel no falla. Si te fijas, nosotros en el Apertura recibimos 2 o 3 goles en 6 7 partidos. Y Claro. ahorita recibimos 28 en 16. Entonces tú dices, Berro, la culpa fue de todo. O sea, ahorita ponerse a buscar explicaciones para mis jugadores, cuerpos técnicos ambos y la directiva, todo completo. ¿Encontraste muchas diferencias en el fútbol venezolano luego de regresar tras 2 años en Estados Unidos? Lo vi mucho más competitivo, sí. Creo que nuestro fútbol está creciendo. Si ves este mercado de fichajes, muchos jugadores a pesar de la pandemia salieron. Muchos. Muchos jugadores se mostraron entre Valencia, Puerto Cabello y Barinas. Jugadores que yo veía perdidos en gran nivel. Jugadores jóvenes que a pesar de que 2 por regla, muchos equipos les rindió muchísimo. Jugadores juveniles que eran figuras en sus equipos. Entonces creo que nuestro fútbol va por un buen camino, si no falta mucho, estructura, torneos, eh, capacidad internacional, pero creo que el fútbol venezolano va en camino. Si te fijas, mira la sede que acaba de inaugurar La Guaira. Exacto. Me han comentado que allá hay varias sedes, no sabía que Mineros tenía sede, no sabía que Zamora tenía sede, el mismo, bueno, Caracas, Cocodrilos, entonces el mismo Atlético Venezuela, que solamente pudimos entrenar un día allá en Fuerte Tiuna, pero está armando su buena sede, buena grama artificial. Entonces creo que los clubes están un poco comprometidos a pesar de que hay otros factores que tienen que poner un poquito más de su parte para rendirle a los jugadores, pero creo que sí va por un buen camino para que en unos años, ojalá, sean muchos más los que salgan al exterior cada semestre. Y en la MLS te tocó también la particularidad de que cuando estabas convocado con el primer equipo, en el otro equipo habían venezolanos, incluso en el filial creo que alguna vez te habrás topado con Cáceres Junior jugando con el filial, el partido que debutaste contra Sabarino, estaba en el DC United Junior Moreno, pero creo que ahorita en Colombia va a ser muchísimo más frecuente ese tope con venezolanos, porque por lo general la liga colombiana es una liga que se abastece de venezolanos, pero este mercado parece que va a romper todos los récords y probablemente vayas a encontrar un paisano en casi todos los partidos. Sí, por ejemplo, ya ahorita la DIMAYOR ratificó que se empieza el domingo, ojalá que todos los papeles con mi seguro de extranjero, de seguro social, creo que es que le llaman, ojalá llegue entre A mañana y el tiempo. sábado para que no pierda la primera fecha por ser extranjero, ¿Contra quién es pero la primera fecha? contra Pasto, contra Contreras y Aponte en Pasto, a las Ok, 12. ok. Entonces, bueno, preparado si me toca jugar, si no, eso sí, como todo extranjero acá a la altura cuesta, me dijo el Claro. profe, los primeros 15, 21 días son difíciles, entonces por ahí tómatelo con calma, pero estoy seguro que si llega el seguro social y me toca jugar o me toca ser suplente y entrar, estoy preparado para empezar con un buen pie este torneo. Y hablando, hablábamos de los contrincantes, pero ahora hablamos de los compañeros. En Atlanta con Joseph Martínez y ahora en La Equidad tienes un par. Juan Colina, que ya jugó el año pasado con el equipo, y Gianfranco Fuentes, zaguero también de tu misma categoría que se unió al equipo. Sí, bueno, a Coli lo conocía desde hace mucho tiempo porque siempre nos enfrentábamos en ese Caracas Carabobo, que en ese momento Carabobo, por decirlo así, nos tenía de hijos. Claro, Y estaba también con nosotros. lo veía en la doble fecha eliminatoria y compartimos bastante. Después él nos saca a nosotros en el octogonal, cuando a mí me tocó irme a jugar a Holanda con Wilker contra Irán. Y entonces me escribió y me dijo, te vamos a ganar y tal, y ahora nos reencontramos. Y a Janfra, bueno, lo tuve en todo el proceso sub-20, a pesar de que él no pudo ser parte de la lista definitiva, pero es un grandísimo central, ha crecido muchísimo, ganó el torneo local el año pasado, que lo hizo crecer mucho Claro. más, y ahora yo lo veo bastante fuerte y bastante seguro para hacer un gran torneo aquí en Colombia. Y llegar a un equipo a La Equidad que quizás no es un equipo de tanto renombre, pero que viene a ser un torneo muy importante en donde estuvieron muy cerca de llegar a la final del campeonato, quedaron a las puertas en las semifinales y obviamente tienen el premio de jugar la Copa Sudamericana, que me parece que también es algo que hay que destacar y que creo que tú no has tenido la oportunidad de jugar esas competencias internacionales. Con el Caracas creo que no se te No, dio. nunca.
Estuve contra Lanús y contra Cerro Porteño, pero nunca pude ver minutos. Exacto. Y a lo que voy es, ¿cómo ves el nivel del fútbol colombiano y qué tanto crees que pueda ayudar a tu carrera para que justamente se dé lo que me imagino es uno de tus objetivos a corto y mediano plazo, que es regresar a la selección absoluta de Venezuela? Sí, este es un gran paso en mi carrera. Sin duda alguna lo tomamos entre todas las partes ahorita en diciembre, porque venir a Equidad, un equipo competitivo, un equipo que llegó, como tú dices, a la semifinal del torneo, que estuvo un pasito de llegar a la final y meterse en Libertadores, armar el equipo que armó para este torneo, porque Alexis lo único que pidió en diciembre fue superar el semestre pasado, cuando apenas llegamos ahorita en enero, perdón, y armó un equipo para pelear los 2 torneos y los 3 torneos que vamos a tener el segundo semestre con la Copa. Entonces creo que hay una responsabilidad mía grandísima porque me compromete a estar en un gran nivel para que no tenga que volver al torneo local. Ya yo creo que volver me hizo crecer mucho más y empezar mi carrera de aquí ya hacia arriba, no tener otro bache, entonces todo depende de mí. Depende de mí porque un gran torneo, acá el fútbol colombiano te da muchas puertas. Sí, sí. Y aparte que está en marzo Ecuador y Perú y después está en junio la Copa América. Entonces creo que los tiempos son cortos, tengo que pasarme el chip, adaptarme mucho más rápido a pesar que acá haya altura, haya frío, lo que haya, e intentar ganar la máxima cantidad de minutos con este gran equipo y posicionar a Equidad lo más arriba posible para así tener esos premios que tanto deseo. Y me gustaría también hablar de forma un poquito más detallada de tus experiencias en Venezuela, en las categorías juveniles y todo, digamos, lo más importante fue en comienzo ese Sudamericano Sub-17 en 2013, en donde Venezuela era dirigida también por Rafael Dudamel y se logró clasificar, muy recordada por el dúo que hacían arriba Ronaldo Peña y Andrés Ponce, siendo Sí. quizás las figuras estelares del equipo. ¿Tienes alguna anécdota de ese momento en donde Venezuela logró clasificar por primera vez en esa categoría? El único antecedente que había era la sub-20 de Rondón, que ya habían pasado algunos años. Bueno, obviamente me recuerdo de cada momento que vestí la camiseta nacional. Me acuerdo que la primera vez fue en 2010 con Farías en Argentina, jugando con la sub-15. Después fue en Okay. Bolivia, en el torneo Tawichi, también sub-15, porque mi categoría nunca tuvo suramericano. El suramericano lo tuvo la categoría 96. Y Ah, después sí claro. llegó esa famoso suramericano allá en San Luis que clasificamos. Nosotros teníamos 15, 16 años y por ahí no entendíamos mucho qué era lograr lo que hicimos. Entonces me recuerdo perfectamente que comenzamos ganando el Ecuador 1-0. Después tuvimos que jugar contra la Argentina de Grondona y me acuerdo que si nosotros le empatábamos o le ganamos a Argentina, Argentina quedaba fuera y Argentina venía del sub-20 de perder en fase de grupo también. Entonces no podían tener ese fracaso de locales. Y bueno, ahí el árbitro nos hizo una pasada fea y perdimos 3-0. Después nos tocó Colombia, esa Colombia de Joao Rodríguez, que Joao jugaba en el Chelsea, el 10 de Colombia, y por ahí lo admiramos un poco. Empatamos 0-0 y teníamos 4 puntos. Y después tocaba jugar contra Paraguay, la Paraguay de Antonio Sanabria, que en ese momento jugaba en el Barça B, que después el suramericano se fue a la Roma. Empatamos 0-0 y dependíamos creo que era de la Argentina-Colombia, a ver si Colombia quedaba fuera o nosotros quedábamos ¿A fuera. Paraguay no se le ganó? No, se le ganó el segundo partido, el del hexagonal. Ah, claro, claro. Baker tapa el El que penal. se le ganó fue un No, penalti Baker. Sí, Baker tapa el penal. Que Ponce, Claro, claro. el pase 3 dedos de Peña a Ponce, Ponce se saca el portero y la mete. Claro, Logramos claro. después el hexagonal ese, le ganamos a Paraguay 1-0, después con Brasil empatamos 1-1. Después vino. Y el de Brasil fue, si no me equivoco, uno que se perdía 1-0, Ronaldo Peña se inventó uno de lujo, penalti, y lo empató Ponce. Penalti y Ponce la metió. Sí. Exacto. Después le ganamos a Perú 2-1. Después fuimos con Uruguay. Ese Uruguay también bravísimo. Que es la jugada que yo le tiro el sombrerito al lateral, se la doy a Maceira. Maceira tira una bicicleta, se la da a Ponce atrás y Ponce la mete.
se acabó el partido y el cuerpo técnico celebraba y nosotros no, porque no entendíamos. Pero ellos sabían que con el empate habíamos clasificado, pero no nos dieron nada. Entonces todos estábamos así normal Eso es y ellos gritaron tremenda anécdota. que habíamos clasificado y yo le decía, ¿a dónde? ¿Qué? Si queda el partido con Argentina. Y no, ya habíamos clasificado porque el partido anterior, no sé cuál había sido, que ya con el empate nos metía. Y después, bueno, tocó jugar otra vez contra Argentina por ganar y con la posibilidad de ser campeón. Sí, que era ganarle porque el empate no servía porque por un gol perdíamos el suramericano. Empezamos ganando 1-0, nos empata el partido, lo pasamos a perder y en eso empieza, nos botan a Marrufo, después hacemos el 2-2 que lo hace Peña. Claro. Y Caraballo sin querer se le tira encima y le saca la camisa. Y Peña tenía amarilla. Terminamos jugando el partido con 9. Perdimos el suramericano por un gol, pero creo que Venezuela se ganó mucho respeto en ese suramericano. Muchísimo. Después fuimos al Mundial, bueno, a Dubái, a Emiratos Árabes Unidos. Claro. Y no sé qué nos pasó, capaz por la juventud que teníamos. Yo creo que ahorita que tengo 23 años, 8 años después me doy cuenta que el gran equipo que teníamos, a pesar de que Ronaldo y Ponce no pudieron ir, sí, nos costó un poco. Empezamos con Túnez y perdimos 2-1. Después nos agarró Japón y ese partido me lo perdí yo por tonto, por quererme la dar del jovencito, me quise afeitar las piernas y me salió un absceso. Y después nos tocó Rusia. Con Rusia pude volver, me infiltraron, me quitaron todo, pero no me sentía bien la pierna. Logré jugar casi 70 minutos con una sola pierna, pero bueno, perdimos 4-1 y quedamos fuera. A mí me da la impresión de que esa generación sub-17 tenía potencial para que cada uno de los jugadores estuviesen en mejores equipos en la actualidad. ¿Tú no piensas lo mismo y a qué crees que se podría deber eso? Y sí, yo también lo creo porque talento, juventud, teníamos tan corta edad y ya teníamos logros. Pero bueno, como dice la gente, si no te mantienes, el fútbol te va dejando. Entonces creo que por ser tan jóvenes y por no creer que todavía quedaba mucho por recorrer, muchos jugadores se perdieron, otros son fantásticos futbolistas. Por supuesto. Entonces, en ese momento antes del Mundial, todos los equipos nos querían. Después llegó el Mundial y pasamos a ser de exitosos a fracasados. Y también la corta edad, si no tienes mentalidad, si no tienes gente que te ayude, a los 15, 16 años que te digan fracasado después de que tú fuiste subcampeón de Sudamérica, cuesta un poco. Y pasar de querer, todos los, por ejemplo, me acuerdo que a la Mantilla, a Francisco lo quería el Tottenham. Yo me acuerdo perfecto porque ese es el equipo al que yo le voy. Y me acuerdo que la Mantilla era pretendido por el Tottenham de marzo a octubre. Y después de octubre nunca supimos más nada. Me acuerdo también que Andrés se logró ir a la Sampdoria, si no me equivoco. Ponce, sí. Sí, claro. Sí, logró salir. Peña tenía muchos pretendientes también y después le costó creo que 1 o 2 años salir, que fue allá a Las Palmas primero. Las Palmas primero y después a Moreirense. Ajá, Las Palmas. Entonces, José Caraballo, que era el mejor extremo, no consiguió nada. Franco Díaz era un central impresionante. Franco Díaz, ese es mi capitán, sí. Exacto. Después las lesiones y la espalda le jugaron un revés. Tineo y Marrufo, que pasaron a ser grandes centrales también, a pesar que Marrufo ya está acá en Colombia, claro, que seguro me lo enfrento pronto, también le costó mucho, si ves. Entonces, por ahí también mencionaste a Maceira, que ya incluso se me olvidó, también era un muy buen jugador. Decidió agarrar lo de la beca de Estados Unidos. Claro, y ahora está en España, lleva unos años en España. Sí, con gran talentos también. Leomar, que también era súper talentoso. Exacto. Y sí, a esa generación de tan buenos jugadores nos costó muchísimo volver a retomar nuestro nivel. Así es. Y después tuviste una nueva revancha en 2017, pasaron 4 años y te tocó esta vez con la sub-20, un nuevo sudamericano y también una nueva presencia en el Mundial y convertirte, digamos, en el hombre récord, el primer futbolista venezolano en jugar
2 Copas del Mundo, una sub-17, otra sub-20. Ronaldo Peña pudo haberlo hecho, pero él no estuvo en la sub-17, solo estuvo en la sub-20. Sí, bueno, en la sub-20 sí, ya los jugadores tenían más experiencia, tenían muchísimos minutos en primera división, a pesar que yo era uno de los que menos tenía, Sí, pero sí había muchos referentes, teníamos ya jugadores afuera, a Jefferson jugando en Huachipato, a Peñaranda que, bueno, que ya estaba afuera, pero no jugó el suramericano, pero sí jugó el mundial. correcto. Después del suramericano tuvimos a Yangel ya en New York City. Ya era otra cosa, entonces creo que el equipo sub-20 era fantástico porque en cada una de sus líneas Wilker ya estaba en su mejor faceta porque ya tenía Copas Américas encima, partidos con Caracas, internacionales, Claro, locales, claro. muchísimos. Teníamos el respaldo del negro que tú sabías que si te pasaban el estado ahí. Entonces fuimos allá a Ambato y después a Quito tranquilos, porque a pesar de que en la fase de grupos no se nos abrió el arco porque, bueno, empatamos todos los partidos, que todos creíamos que estábamos fuera, porque el tercer partido, después que le empatamos a Bolivia, creímos que ya todo estaba perdido, Sí. porque tocaba la Argentina de Lautaro Martínez en la última fecha. Entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y salir a jugar la Argentina. Empatamos con Argentina y 4 puntos y nosotros con 4 puntos estamos dentro. Nadie se lo podía explicar porque si tú te das cuenta, la siguiente generación sumó creo que 5 o 6 puntos y quedó fuera. Correcto. Entonces, después vino el hexagonal, que ahí sí cada uno se mostró las mejores en su mejor faceta. Empezamos ganando la Colombia 1-0. ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchas a mí? Ah, ok. Listo, listo. Sí, perfecto. Empezamos ganándole 1-0 a Colombia, después sufrimos el revés ese de Brasil, Claro. que Brasil, bueno, nos terminó ganando en el minuto 90. Raro, pero fue así porque para mí ese partido lo dominamos completamente. Después, ¿quién tocó el tercer partido? Después tocó Ecuador, que le ganamos 4-2. Claro, 4-2. Recuerdo en ese fue un partido clave. loco que sí, la neblina estaba Creo que Venezuela presente iba ahí. ganando 4-0 y después vinieron los goles de Ecuador. ¿Cómo fue? No, íbamos ganando 3-0, después 3-1, después 4-1 y después 4-2. Ok. Sí. Después nos tocó, bueno, ese partido perfecto que le hicimos a Uruguay, que fue la campeona de ese suramericano, que le ganamos 3-0. También. 3-0 y listo, porque Uruguay a nosotros nos boqueaba mucho, por lo que ya habíamos jugado en Uruguay un amistoso, ya habíamos jugado en la fase de grupos. Y después se iban a enfrentar en las semifinales del Mundial. Entonces, bueno, le metemos 3-0. Ese famoso primer gol que a mí me choca Betancur y me pega en la costilla, y después Ronaldo le queda a Chacón y Chacón se la da a Peña y no sé si o a Joshua, y Joshua le chuta y le pegó, y Peña no la toca, los dos celebraron distinto porque creían que los dos goles eran de él, y bueno, terminamos ganando 3-0 y ya sabíamos que estábamos dentro, pero tocaba el partido con Argentina. Argentina necesitaba ganarnos en la última fecha y nosotros necesitábamos ganar para pelear por el suramericano. Lastimosamente Lautaro estaba en su mejor faceta y nos metió 2 goles que perdimos 2-0, pero ya estábamos dentro. Y bueno, ya ahora después tocó la preparación magnífica que tuvimos para el Mundial. Y bueno, ese primer gol que nos hacen, creo que fue en la semifinal, no, en cuartos contra Estados Unidos en el minuto 120. Pasamos 5 partidos sin recibir un gol. Y eso decía lo bueno que era el equipo, porque tocó Alemania 2-0, tocó Vanuatu 7-0, tocó México 1-0, tocó Japón 1-0 con ese gol de cabeza en la prórroga de Yangel en el extratiempo, sí. Después tocó Estados Unidos, que fue los goles de Peñaranda que Sosa se la da. Ferraresi hizo el segundo, creo. Y después de cabeza, que Ferraresi, que después recibimos el gol en el 120, si no hubiésemos llegado a semifinales sin recibir un gol. Igual los 3 goles que recibimos en el Mundial fueron los 3 de pelota quieta. Entonces, para mí el equipo que llevó Venezuela fue perfecto, porque a Venezuela no le hicieron un gol en juego.
porque llegó la semifinal con Uruguay y el gol que nos hace de la Cruz fue de penal. Después lo empata Samu ese mismo día que falleció el muchacho en la protesta, que también tenía 17 años, que es el menor nuestro. Entonces yo decía, el Mundial está para nosotros, pues que pasen eso para mí no son casualidades, nunca he creído en las casualidades en la vida. Después, bueno, contra Uruguay ni William ni yo pudimos jugar porque estábamos suspendidos y en el extratiempo yo estaba asustado, me comía las uñas, William también, y Jeremías, que está con nosotros, nos dice, tranquilos, Venezuela va a ganar el partido. ¿Cómo tú sabes? Y llegamos a los penales y me dice, porque tenemos el mejor portero de Sudamérica. No me respondió en toda la prórroga y cuando terminó la prórroga me dijo, porque tenemos el mejor portero de Sudamérica. Y bueno, después en los penales Wilker se la tapa de la Cruz y como yo gritaba, me salté para abajo, William también, la FIFA nos decía que eso no se podía, no podíamos entrar al campo, pero después metieron la del reclamo y nos dijeron, bueno, primera vez que Venezuela había clasificado una final del Mundial, ¿cómo quieres que los chamos reaccionen? Sí. Y tú ves a Wilker tapa el penal y estaba tranquilo. Como si nada, como un penal de acaba barrio. La final del Mundial, sí. Aparte, antes de empezar el Mundial, Jeremías nos pone una película que si la queremos terminar de ver, tenemos que llegar a jugar 7 partidos. Para tú jugar 7 partidos, tienes que pelear por una medalla. Se llama el Guerrero Pacífico. Sí. El Guerrero Pacífico nos ponía 10, 15 minutos el día antes del partido. Y quedábamos picadísimos porque todos queríamos ver qué pasaba. Y aparte, al no tener, Rafa es muy cuidadoso con lo de los teléfonos y todo eso porque quiere que estemos centrados, entonces no podíamos ver qué pasaba después. Y yo creo que toda esa unión de cosas hicieron que nos enfocáramos en ir partido a partido hasta que llegó Inglaterra. Sin duda alguna es el partido más importante que he tenido en mi carrera porque la final con Portland de la MLS no la jugué. Claro. Entonces, y aparte la final del Mundial, escuchar el himno de tu país en una final de un Mundial y ver el trofeo ahí, que tú lo ves cada 4 años en lo de mayores, tú dices, wow. Estás al lado en el túnel donde salen los jugadores y te está viendo el presidente de la FIFA, te está viendo los directivos de la FIFA, te están viendo, o sea, estás jugando el partido donde tú ves cada 4 años un partido. Lastimosamente en la final pasó lo del penalti. Nadie le cuestiona a Alberto su penalti porque yo francamente, hoy todavía lo digo, yo no hubiese cobrado el penalti. Él tuvo los pantalones de pararse al frente de la pelota y cobrar. Yo todavía hoy, 4 años después, digo, yo todavía no me hubiese parado. Entonces, son cosas de la vida, solo los erran los que lo cobran. Entonces, pero yo sí te digo, le hacemos ese 1-1 a Inglaterra y ese partido ni siquiera va a prórroga, porque si ves los últimos 20 minutos, Inglaterra tenía al Calvert-Lewin, a Lookman, y al otro extremo los tenía en el área de Inglaterra. O sea, no, ¿sabes qué? Hace como una semana hablé con Joel Graterol y me dijo exactamente lo mismo, que si empataban el partido no tienen ninguna duda. No, le hacemos 3 porque si te fijas los últimos 15 minutos yo no pasé para la media cancha nuestra, yo jugaba pegado al área de ellos porque le sacaban amarillas, peleaban, Onoma el 5 se estaba volviendo loco, Ronaldo Lucena y Yangel estaban en su mejor nivel. Me recuerdo porque yo estaba en esa banda, Rafa le decía a Marcos, ¿qué cambio hago? Y no sabían porque todos estábamos en nuestro mejor nivel, o sea, fueron cosas de la vida. Y al final perdimos 1-0, pero para mí Venezuela fue el mejor del torneo porque nunca le hicieron un gol. Y si te pones a ver, sumamos, ya te digo, 2 más 7, 9, más 1, 10, más 1, 11, más 2, 13, más 1, 14, 14 goles a favor y 3 en contra. Tú te terminar un torneo más 11 en 7 partidos en una Copa del Mundo, creo que muy pocos equipos lo han hecho. Y Venezuela pudo hacerlo y obtuvo ese subcampeonato del mundo, que es sin duda uno de los logros más importantes que ha tenido el balompié venezolano. Y retomando un poquito de lo que te comenté, de que hace una semana estuve hablando con Graterol, él también me mencionaba algo que hacían con Jeremías, y es que él les preguntaba a ustedes
¿cuántos cupos eran para el Mundial? Y ustedes decían 3 Sí, porque 3, uno es porque nuestro. uno es nuestro. Sí. Y me quiero meter en el tema, ¿qué tan importante fue el tema mental para poder obtener todos esos logros? Porque veo que lo mencionan mucho, creo que hay una relación importante. Bueno, Jere y yo trabajamos en 2013. Él sin duda alguna ha sido pieza fundamental y clave en mi carrera, porque él siempre ha estado conmigo, nos vemos ahora todas las semanas, tenemos sesiones. Se ha convertido en esa parte del deportista que necesita para que siempre tengas los pies en la tierra y siempre estés en presente. Entonces creo que mis amigos casi siempre que yo le digo, ahorita no puedo porque tengo una sesión con mi psicólogo, con mi coach, todavía me dicen, estás loco, Claro. te pasa algo. Y yo le digo, no, mi éxito viene por hacer este tipo de cosas, por lo que las cosas que he logrado, cuando tengo mis momentos tristes, los felices, los normales, cuando tengo mis momentos de irme al cielo, porque cada deportista lo tiene, él te aterriza, tu familia también, entonces le digo, no, tengo mi sesión de rutina de semana. Entonces yo creo que Jeremías, no solo Jeremías, los coach motivacionales como Tim Gruber es el que era de Kobe Bryant, que en paz descanse, de Michael Jordan. Yo me leí su libro, Jeremías me lo recomendó, que se llama Relentless, que es implacable en español, y vi lo importante que era un coach motivacional, porque son personas que están en la élite. En la élite, si tú dices Michael Jordan o Kobe Bryant, tú dices, wow. Y si ellos lo tienen y se reúnen y en el libro te dicen todo lo que hacían y cómo son esas personas, tú dices, si tú quieres ir allá, tú tienes que acercarte. No ser igual porque cada persona es distinta, pero sí acercarte a lo que hacen las personas exitosas. Claro. Entonces yo creo que cada deportista, no solo futbolista, deportista, si quiere ser en algún momento de élite y mantenerse en la élite, necesitas un coach motivacional y lo demostró Jeremías en Corea del Sur. Y por allí mencionaste también en algún momento que tuviste la oportunidad de estar concentrado con la Vinotinto de mayores, en partidos amistosos, también en partidos. No se ha podido dar el debut todavía de José Hernández, pero ¿qué tanto has aprovechado y qué tanto te ha servido estar y tener ese roce con los jugadores top de Venezuela? Yo creo que primero ser convocado a la absoluta es el sueño de cualquier venezolano que practique fútbol. Creo que ahí llegas a donde están los mejores del país. Si tú cada vez que vas a un partido de Venezuela te encuentras Tomás, te encuentras Salomón, te encuentras Joseph, ahora te encuentras Yangel, porque para mí Yangel ya es uno de ellos. Sin Por duda. decir, a pesar de que él es menor que yo creo que él se lo ha ganado. A Wilker también es menor que yo, pero creo que se lo ha ganado en estar donde están ellos, porque llegaron a la élite, se mantienen en la élite, a Jefferson, después está Robertico, que es histórico de la selección, después está Fernando, que también ha estado en la selección, te encuentras a Juan Peñor, que es histórico con el Málaga, te encuentras Alexander González, te encuentras a Mikel, te encuentras a Wilker Ángel, te encuentras ahora a Jordan, que Jordan está en un nivel bárbaro. Impresionante. Entonces tú ves línea por línea, tú dices, wow, estoy donde están los grandes. Estuve al final de la eliminatoria de Rusia, que fue muy linda, que fueron los partidos Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Que no se perdían ninguno de esos partidos. No se perdió, sí, se empató 0-0 con Colombia en San Cristóbal, se empató 1-1 con Argentina, el gol de Murillo que la pica, que después ese gol raro que nos hacen en el segundo tiempo que lastimosamente Rolf no logra cerrar, pero una jugada rara. Después vinimos con Uruguay y le empatamos en San Cristóbal otra vez, 0-0, y después le ganamos allá a Paraguay para dejarlo fuera del Mundial, Con el gol de Yangel Herrera. Sí. Y después, bueno, fui a Holanda a jugar contra Irán, que pensaba que iba a ser mi debut, pero no se dio por trámites del partido, terminamos perdiendo 1-0, no se quería perder ese partido y todavía sigo esperando y sé que va a llegar mi momento. Esperemos que sí, que el 2021 sea el momento el año de José Hernández con la selección mayor.
Y me gustaría también hablar un poquito de tu posición, del lateral izquierdo, que ha sido un vacío, yo pienso que es a nivel mundial, pero quizás en Venezuela se acentúa un poco más de que no hay un jugador que todavía pueda afianzarse en la posición. ¿A qué crees que se deba eso? Igual yo pienso que Venezuela no tiene falencias en el puesto porque Mago ha hecho grandes partidos, cuando le toca a Robertico ha cumplido en el puesto, cuando le toca a Rolf ha jugado muy bien, cuando le tocó a Quijada en las eliminatorias de Rusia lo hizo muy bien. Entonces, por ahí que ha tenido falencias del puesto, sí, como también lo ha tenido el lado derecho, lo ha tenido el medio, lo ha tenido los centrales, lo ha tenido todo, porque son partes del juego. Decir que el lateral izquierdo es una falencia en Venezuela es mentira porque Mago juega en la U de Chile, Quijada juega en Perú, Rolf juega en Alemania y estuvo tiempo en el Galaxy. Entonces juegan afuera también. Bernardo en Caracas tuvo un Sí. año increíble. Entonces, decir eso yo creo que es parte del juego. Muchos dicen José Hernández, Miguel Navarro, sí, va a llegar nuestro momento, somos jóvenes. Ellos se han ganado la posibilidad de estar en el puesto y creo que se lo merecen. Entonces, decir que hay una falencia, para mí no, porque cada quien pone de su parte y nadie quiere fallar para que Venezuela logre sumar. A veces no se puede sumar, a veces sí, pero así es el fútbol. Un día somos, como nos pasó en la sub-17, un día somos exitosos, un día somos fracasados, pero al final De héroe a eso villano. nos hace, sí, eso nos hace crecer y nos hace aprender. Yo creo que más que todo lo que sería ideal en el tema lateral izquierdo es que los jugadores tuviesen una regularidad más frecuente y que acostumbraran a la posición en sus clubes, porque quizás el problema que a veces sucede es que, por ejemplo, Rolf Felcher puede jugar de lateral izquierdo en la selección, pero en Galaxy juega como lateral derecho, o Mago, que puede jugar como lateral izquierdo en la selección y juega como central en sus clubes por lo general. De pronto ahorita con Dudamel lo está haciendo más como lateral izquierdo, y creo que eso es quizás lo que más faltaría para que la posición estuviese un poco más afianzada, a diferencia del lateral derecho, pero por ahí, como tú comentaste, están los Miguel Navarro, están los José Hernández, que ahorita con esta experiencia en el extranjero, en el fútbol colombiano y obteniendo regularidad y buenos partidos, seguramente van a ser piezas muy apetecibles para ese puesto y también para la selección. José, vamos a pasar a una dinámica que tenemos acostumbrada, que es pregunta del fanático. Escogimos unas preguntas que hicieron aficionados hacia ti y vamos a leerlas para que tú puedas respondérselas. ¿Te parece? Perfecto. Sí, Ok. perfecto. La primera es de Elberg Armas. Dice, me gustaría saber cómo te recibió Tata Martino en Atlanta y si te comentó algo sobre la competencia que tendrías con Greg Garza y George Bello. Sí. Bueno, el Tata venía de dirigir el Barcelona, la selección argentina, y llegaba a Atlanta, tenía un año en Atlanta. Para mí, yo decía, wow, me va a entrenar. Yo lo primero que pensé fue, he tenido muchos roces en muchos partidos con Argentina. Yo dije, debe ser el argentino agrandado que ha logrado todo, el argentino común que dice que el venezolano es menospreciado. Bueno, llegó para Atlanta y todo su cuerpo técnico, Paladini, que era uno de los preparadores físicos, Claro, estuvo en claro. Caracas, Paladini, Darío Estrada, que es uno de los asistentes de la U Católica, y bueno, todo el cuerpo técnico del Tata que ahorita está en la selección de México, todos me recibieron fantástico. El Tata, tremenda persona, te corrige, te ayuda y te hace mejor jugador y mejor persona todos los días. Sus sesiones duran entre 45 y una hora, no más. Él dice, se trabaja intenso, y después, con el pasar del tiempo y el equipo que tenía, él dice, no tengo más nada que hacer. Tengo el mejor equipo del torneo, hay que mantenerlo tranquilo, que no se lesione. Y yo decía, wow, ¿cómo piensa esta persona? Y salieron También decía, campeones. sí, cuando él veía que la semana estaba mal, hacía una dinámica distinta. Nos llevaba a jugar bowling a toda la plantilla, nos llevaba al mini golf a toda la plantilla, hacía cosas, hacíamos un mal partido el domingo y él el lunes hacía una cosa que se llama Olympic Games. No se entrenaba, se hacían los Juegos Olímpicos. Entonces hacía unas 7, 8 estaciones de Juegos Olímpicos al azar. Te tocaba una pareja y hacía un trabajo distinto. Y yo decía, pero después llegaba, ponía armonía al equipo y el equipo funcionaba y jugaba solo. Porque él decía así, Atlanta del 2018 jugaba solo. Y bueno, tú veías, hicimos 26 partidos ganados de 34 fechas.
Una barbaridad total. Sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que es de Jesús Eduardo Pino, que dice, ¿qué representa para José Hernández ser el primer venezolano en jugar 2 mundiales FIFA? Y para mí es un orgullo porque me lo puse como meta desde 2015 sin que Rafa me garantizara nada. Y teniendo todas las en contra porque fui uno de los jugadores que menos tuvo rodaje en primera división, entonces tenía que hacer muchas cosas extras para lograr equilibrarme en el puesto con Quero, que Quero jugaba todos los días, lograr estar a la altura de los Yangel, de los Soteldo, porque eran mis compañeros de equipo y ellos se merecían que yo estuviese a la altura a pesar de que no tuviera tantos minutos. Y para mí fue un logro, a pesar de que en 2017, después del Mundial, dije, se quedó ahí, voy por Qatar. Porque para mí mi meta, si bien no he logrado lo que yo he querido a nivel de clubes a mi edad, siento que si logro jugar sub-17, sub-20 y de mayores, va a ser un logro para mí magnífico. Sé que mi momento a nivel de clubes está pendiente, porque si bien en Caracas tuve grandes semestres, en Atlanta no tuve regularidad y en Atlético Venezuela vino la pandemia y después también tuve un torneo irregular. Mi faceta a nivel de clubes no ha sido el de la selección. Entonces espero ya aquí que se está normalizando lo de la pandemia, que no tuve descanso y ya el domingo hay el primer partido que ojalá llegue todos los papeles y pueda estar entre los 18, porque por ser jugador extranjero sabes que a veces Claro, se tarda un el poco. transfer y todo eso se demora a veces. Entonces, bueno, pero sí, para mí los 2 mundiales es un logro, pero es pasado. Estoy enfocado en Qatar o a su vez en México y Estados Unidos y ahorita en mi equipo en la equidad y de la equidad seguir hacia arriba. Y vamos con la última pregunta, que es de Edgar González, que dice, con tu paso al fútbol colombiano y debido a la falta de laterales izquierdos en la selección, ¿esperas ser tomado en cuenta por José Peseiro? Todo jugador desea ser tomado en cuenta por el seleccionador nacional, pero eso lleva varias etapas que uno no puede dejar por alto, que es recuperar el nivel, tener regularidad, volver a lo que yo era en 2017 y 2018. Y yo sé que juntando todas esas, más las experiencias que he tenido en estos 6 7 años de carrera profesional, voy a volver a ser tomado en cuenta. Ojalá que eso se dé, José. De verdad que muchísimas gracias por tu tiempo. Fue un placer hablar contigo y a pesar de que tu carrera, como tú dijiste, aún es corta, todavía faltan muchas páginas por escribir. Fíjate todas las anécdotas y todas las cosas interesantes que pudimos recaudar en esta horita larga de entrevista. De verdad que muchas gracias por tu tiempo y obviamente desearte el mayor de los éxitos. No, gracias a ti, Mario. Agradecerte a ti y a David, mi agente, por conseguir esta primera entrevista. Queremos que este paso por Colombia no sea en vano, sea el renacer de mi carrera. David, mi agente, también quiere que así sea. Por eso tomamos esa decisión de venir acá, de venir con Alexis García y a la Equidad, que es un equipo, como tú dices, no tan grande como Millonarios y Santa Fe en Bogotá, pero sí que quiere hacer las cosas bien. Entonces, bueno, entre mi agencia, mi familia, mi novia, mis perritos y yo, estamos poniendo y comprometiéndonos para que el renacer de José Hernández y eso que esperan todas las personas se pueda dar lo más pronto posible. Bueno, José, esperemos que así sea. Un fuerte abrazo y de verdad cuídate mucho. Listo, Mario. Chao. Dale, Gracias. cuídate.